Señor, gracias por las palabras que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra es el efecto por el cual tú la envías, Señor. Tú eres el sembrador y tú eres quien riega también esa semilla que sembraste. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones sean terreno fértil, Señor, para recibir la palabra, Señor, que tú has de darnos en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que uses a nuestro pastor Tony, Señor, en esta mañana de forma especial y que hable a nuestras vidas. Que nosotros, después de escuchar esta palabra, Señor, la pongamos por obra para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén. Le invito a mantenerse de pie. Los que ya se sentaron pueden ponerse otra vez, amado, para ver cómo están estos hamstrings. Quisiera orar, leer la porción bíblica de esta mañana y orar para que puedan sentarse, amado. Mateo 17, 1 al 9, dice, 6 días, es para ver si ya la están viendo, cuando le digo a ver si me contestan el resto, a ver. Y es que ya sé pero déjenme darle un break para que la encuentren. Vamos a leer de la Biblia de las Américas. 16 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra y por la oportunidad que nos das que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla por práctica. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, a transmitirle a tu pueblo la palabra de la manera en que tú quieres que sea transmitida, Señor. Ayúdame y que estos tus hijos, Señor, incluyéndome a mí, podamos no solamente ser oidores, sino podamos ser hacedores de esta bendita y maravillosa palabra para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, se puede sentar ahora sí. Y tranquilo que si usted lleva poco tiempo aquí o usted vino por primera vez, aquí no le vamos a decir que le diga nada al que está al lado, ni que le dé un codazo, ni nada de eso. Pero si usted le quiere dar un codazo y decirle algo, pues eso es allá usted. Amado, Dios les bendiga, bendiciones, que bueno estar en la casa del Señor, nos honra con su presencia. Mi amigo, el pastor Robert, él es de Utuado, ¿verdad? Y su hermosa familia, y yo le pido un aplauso para ellos. Estudiamos juntos en el seminario, así que Robert es un amigo, así que es un honor, ¿verdad?, que él esté aquí. Y si usted lleva algunos pocos días o es la primera vez que viene, pues bienvenido. Y si usted se fue de viaje por ahí y se puso a poner fotos para que nosotros los mortales que no podemos viajar nos llenáramos de admiración con rabia que se traduce a envidia, pues bienvenida, Yoshi. Qué bueno, esperamos que te haya ido bien. Gracias por poner todas las fotos. Nosotros acá con una calor y ella allá pasando la chilling, pero está bien, está bien. Dios también ve eso. No diré nada, pero habrá señales. Bueno, amado,
Esta mañana queríamos terminar esta serie de predicaciones a la cual le llamamos El Camino. Y queríamos explicarle, ya terminando, ¿verdad?, con esta última parte de esta serie de predicaciones sobre el camino, quería compartirle qué fue lo que el Señor puso en nuestro corazón, cuál fue la preocupación que el Señor puso en nuestro corazón para poder expresar o poder trabajar una predicación o una serie de predicaciones acerca del camino. Y fue una predicación bien genuina, amado, y quisiera compartirla con ustedes. Y era que mientras nosotros iba pasando la semana, nosotros íbamos escuchando las ideas que la gente tiene de cuál será el fin de nosotros y cómo es que vamos para la salvación y qué hay que hacer y qué no hay que hacer y cómo se hace y cómo no se hace. Y nos dimos cuenta que hay personas en ocasiones cristianas que no tienen claro que hay un solo camino. Hay un solo camino. Y ese solo camino se llama Jesucristo. Entonces, en muchas ocasiones, ¿verdad?, el nosotros tratar de encontrar, debe haber otro camino, no debe ser tan fácil, no puede ser tan sencillo como creer en Jesús como nuestro Salvador, nos hace empezar a buscar cosas. Y recientemente esta semana, Kiria, que no pudo venir porque estaba enferma, me enviaba un video sobre un lugar, no recuerdo el lugar, así que no quiero decirle para no confundirle a ustedes más de lo que yo estoy ahora pensando en el lugar. Pero ellos momificaban a sus antepasados. Entonces lo momificaban así, quedaban bien bonitos. Yo no sé por qué las momias, siempre que las momifican, quedan con la boca abierta al final. ¿Te has visto que quedan? Amado, no. No creo que a mí me vayan a momificar, pero si lo fueran, me amarran algo así que no abra la boca. Porque eso es lo mío, abrir la boca, ¿verdad? Y ayer ustedes, los que estuvieron en el Jesus Fest, vieron un milagro del cielo. ¿Quiénes estuvieron? ¿Cuántos minutos fue, Amaury? 12 minutos. Prediqué en 12 minutos, amado. La gloria es para Dios. Ustedes y él saben que solamente la gloria es para él. Tenía un estrés. Me dijeron, son 10 minutos. Yo, ay, me pasé. Bueno, volvamos a la momia. Y entonces nos era impresionante porque ellos momifican esas personas allí. Dicen que en ocasiones lo momifican porque no tienen dinero para hacer los entierros. Así que en lo que tienen, dejan a la pobre, el cuerpo de la persona ahí momificado, ellos lo sacan y le dan como una limpiecita con una brocha y unas cosas. Y dice que hablan con esas momias. Y hablan con ellos y son sus familiares, como si los fueran a ver. Y la momia, así, chico, y yo decía, Dios mío, yo no quiero ni de lejos ni de cerca tocar una cosa como esa, ¿verdad? Porque a mí Dios no me ha dado ese llamado. Y ayer estuvimos hablando un ratito, ¿verdad?, de unas cosas así. Pero me impresionaba cómo la gente puede decir, no quiero, esos son mis antepasados y están ahí, pero la verdad es que ya murieron. Pero entonces ellos dicen, no, los quiero preservar porque de vez en cuando quiero venir. ¿Sabe lo que hacían? Le cambiaban la ropa. De momento, porque le cambiaban la ropa, le ponían otro vestido, le limpiaban un poquito y los volvían a guardar a la especie de tumba que ellos tenían. Y nos impresionaba porque había algunos de ellos que eran cristianos. Y como nosotros, es probable que también veamos eso, y como nosotros nos encanta imitar, ¿verdad?, en Puerto Rico, digamos, espérate, yo creo que a mi familiar la voy a momificar. Para poder hablar después, sacarla, cambiarle la ropa, ponerle la otra. Mira, amado, no. Entonces, es importante que nosotros trayéramos, ¿verdad?, una serie como esta, porque si hay algo que nosotros queremos que usted sepa es que hay un solo camino. Y que el camino se llama Jesucristo. No podemos, ¿verdad?, negar nuestros familiares, la gente, eso es otra cosa aparte, pero que nosotros no vayamos jamás a pensar que hay algún otro camino para salvarnos. O que vamos a vivir 2 o 3 vidas. ¿Sabe que en muchas ocasiones yo he predicado aquí y le he dicho, imagínense, con esta vida que yo llevo, está dura, imagínense que yo tuviera que vivir otra más. No. Una sola, la que has llamado, una sola. Así que eso es lo que queríamos, que nosotros saliéramos enfatizando y sabiendo que solo Jesús. Quisimos enfatizar que, estableciendo en la primera parte, que el reino de los cielos le pertenece a los mansos, a los humildes, en las bienaventuranzas, recuerdan, hace unas semanas atrás. También la segunda semana hablamos sobre cómo nosotros tenemos la responsabilidad de ser sal de la tierra y luz del mundo en esta generación.
La semana pasada hablábamos magistralmente sobre cómo poner un holter a nuestro corazón espiritual. Y yo me imagino que ustedes pudieron hacer su estudio de holter, porque según lo que yo sé es que usted tiene que tomar nota a ver cómo va ese corazón, a ver cuándo es que se agita. A mí se me agitó el mío esta mañana porque me tocaron bocina a una persona saliendo de mi casa y yo, wow, mío. Y él me tocó y yo le toqué para atrás. Eso fue lo peor que yo pude hacer, tocarle de nuevo, de vuelta. Esa fue... Porque yo salgo de mi casa y la gente piensa que yo no voy a detenerme, ¿sabes? Yo voy a salir, tengo que esperar que el portón cierre, pues no. Yo voy por el portón y ya la gente me está tocando bocina. Y yo empiezo a hablar con ellos como si ellos estuvieran conmigo. Sí, porque voy a meterme, ¿verdad? Porque le voy a dar para atrás solo. Así que, amados, todos necesitamos ponernos ese holter para analizar nuestro corazón. Amén. Y esta semana queremos terminar, ¿verdad?, esta serie de predicaciones proponiéndole que la única forma en que podemos tener una vida de libertad en este mundo es cuando sabemos el camino que nos lleva al Padre. De lo contrario, nosotros no tenemos vida de libertad en este mundo, sino cosas que nos amarran o cosas que nos atrapan a hacer cosas, a creer en cosas, a decir tengo que hacer una u otra cosa, o cómo será. ¿De verdad será así? ¿De verdad será que creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador? ¿O tendré que momificar a mi familiar y ponerlo ahí, cambiarle de ropa? Así que si hay algo que nosotros queremos es estar claro, amado. Y si nosotros hiciéramos una encuesta, no solamente fuera y dentro de la iglesia, preguntándole a la gente, ¿tú reconoces que Jesús es tu único Salvador y que es el único que puede salvar la humanidad? Eso nosotros diríamos sí. Pero nosotros vemos muchas películas de superhéroes y nosotros tenemos una concepción de salvar la humanidad de una manera distinta. Así que es una buena pregunta que nos hagamos y es una buena pregunta que la gente nos hace, porque nos hace pensar nuestra fe. Pero si nos hemos convertido y esa contestación la dimos que sí, yo creo que Jesús es mi Salvador, yo sé que Él viene por mí, yo sé que no hay otro camino, entonces podemos decir, yo estoy dando o estoy tratando de dar esos pasos que Jesús dio en su vida, en mi vida diaria. Yo estoy tranquilo hoy porque Jesús no tenía carro, así que Jesús no le tocó bocina a nadie porque no tenía carro, así que voy jugando. Yo se supone que no le tocará bocina. Así que si nos hemos convertido y aceptamos a nuestro Señor como Salvador, parte de eso es reconocer que es nuestro Señor y que nosotros queremos andar por los caminos y por los pasos que Él dio en nuestra vida diaria. Y una de las cosas que hicimos esta mañana con esta alabanza es, ¿de verdad confiamos en que Jesús vuelve por su iglesia? Yo creo que unos 10, 15, 20 años atrás, esta pregunta era un poco más, la gente podía decir, no sé aún, no sé si falta tiempo, pero las cosas que estamos viendo, que están ocurriendo en el mundo, nos hacen decir, sí, Él viene pronto y yo espero que venga pronto. Todo lo que está ocurriendo nos ayuda y yo creo que es parte del mismo Señor queriendo que sus hijos vuelvan a sus caminos. Porque Él no quiere que la gente se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y si el aumento de la maldad va a hacer que la gente vea a Jesús, pues bienvenido aumento de la maldad. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Así que cuando vimos el texto esta mañana, yo me imagino que algunos, si lo leemos con detenimiento, como hemos estado hablando, ¿verdad?, los martes sobre cómo leer el texto con detenimiento, cómo hacerle preguntas al texto, preguntarle por qué, cuándo, cómo. En una nota aparte, ¿verdad?, es una bendición sus preguntas, porque quiere decir, los martes estamos enseñando en este mes de la Biblia cómo estudiar la Biblia, qué preguntas hacerle, qué versión bíblica pueden escoger, cuál es la diferencia de una y de otra. Y esta semana nos han preguntado cosas. Y nos preguntan, mira, ¿y por qué dice esto aquí? Y yo me alegro un montón, yo le contesto, pero le digo dónde yo conseguí esa contestación. Y trato, ¿verdad?, de que ustedes encuentren dónde conseguir esas cosas, porque es lo que queremos, cristianos maduros, que no esperen al domingo a que yo le lea la palabra de Dios,
usted pueda de lunes a viernes, de lunes a sábado, de domingo a domingo, sentarse con este libro, que es la palabra del Señor, y ella le pueda hablar a usted. Así que hubo una cosa que me llamó la atención, y me imagino que si lo lee con detenimiento, también a usted le va a llamar la atención, y fue cuando Jesús le dice a ellos, no le cuenten a nadie. Pero si el Evangelio se trata de contarle a la gente, ¿no? Y le dice, no le cuenten a nadie. Nosotros somos expertos llevando la contraria, amado. ¿Sabe que sí? Yo soy hijo, no soy papá, así que los hijos nos encanta llevar la contraria, ¿sí o no? Claro. Y a los esposos nos encanta llevar la contraria en ocasiones. Aquí, los de esta iglesia no, pero hay esposos en otras iglesias, ni en Utuado tampoco, por ahí ni en San Sebastián tampoco hay, ni en Chicago, pero en otros lugares que no son esos, hay esposos que les gusta llevar la contraria. Pero de las encomiendas que Jesús le da a sus seguidores, una de las más raras, por decirlo así, es esta dirección que Jesús le da de decirle, no le cuenten a nadie. No le cuenten a nadie, pero claro, el resto es maravilloso, porque no nos incluye a usted y a mí. Dice, no le cuenten a nadie hasta que haya resucitado. Y usted sabe que cuando alguien le dice no le cuentes a nadie, es porque hay una sorpresa, ¿verdad? ¿Quién sabe si hoy hay una sorpresa aquí, verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hay una sola persona que no sabe que hay una sorpresa? Pero veremos después. Pero las cosas, cuando él le dice, no le cuentes a nadie, usted ya quiere contárselo a alguien. Y empezamos y le decimos, mira, Priscila, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie. A mí me dijeron que no se lo dijera a nadie, pero te lo quiero decir a ti nada más. En confianza, porque yo sé que tú no se lo vas a decir a nadie. Y Priscila va allá donde Yari y le dice, Yari, te voy a contar algo. Me contó el pastor, te lo voy a decir. Pero no se lo digas a nadie, él me lo confió a mí, pero te lo voy a decir a ti nada más en confianza, porque es que y al fin del día todos sabemos la sorpresa. Pero entonces Jesús le dice a ellos, no le cuenten a nadie, y ellos parece que la hicieron bien. En esta semana, mi hermana cumple años el 26 de septiembre. Todos los años cumple el mismo día, amado, tranquilo. Entonces recibo una llamada de ella. Ella casi nunca me llama, siempre nos escribimos y eso, o nos vemos. Pero cuando me llama es que hay algo, hay una sorpresa para alguien, hay que hacer una fiesta a alguien. Siempre me llama para coordinar algo. Entonces me dice, mira, te estoy llamando porque es que yo cumplo años el miércoles y vamos a ir a comer el lunes. Entonces yo le digo, mamá, pero no se supone que eso lo hagamos nosotros. Pero a la misma vez le digo, pero claro, si tú dejas eso en mis manos, llega el 26 del año que viene y no se da, ¿verdad? Tú me dices un compromiso de la iglesia, yo voy a llegar, ¿sabes? Una hora antes. Pero las otras cosas se me van, ¿verdad? Se me confunden. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios está poniendo gente en esta iglesia maravillosa que me quiere ayudar en eso. Y me ayuda con los calendarios, me ayuda quitándome trabajo, ¿verdad? En exceso. Así que le doy muchas gracias por preocuparse por esta iglesia de esa manera. Pero mi hermana entonces me llama para hacerse una fiesta sorpresa a la cual ella misma nos está invitando, amado. Y nosotros, ¿verdad? En ocasiones, estas cosas cuando le decimos, mira, es una sorpresa, no le digas a nadie, casi siempre sale bien. No siempre se da que la persona guarda silencio, llega la sorpresa a darle, pero casi nunca estas sorpresas chéveres terminan a mal. Pero siempre hay una historia, amado, siempre hay una historia de alguien que la rompe. Esta persona de nombre Kevin, con un apellido que no lo voy a mencionar, de 29 años, no es porque sea malo, es que no lo voy a saber pronunciar y lo voy a dejar ahí. De 29 años, trabajaba en un laboratorio. Y entonces sus compañeros le decidieron celebrarle a la hora del almuerzo un cumpleaños sorpresa. Esto pasó en el 2019. Entonces, este muchacho, Berlin, ese era el apellido, él dijo que después de esa celebración le dio un ataque de pánico a raíz de la celebración sorpresa de su cumpleaños. Porque él no quería, él había dicho que él no quería que le hicieran ninguna fiesta sorpresa, pero a raíz de eso,
él sufre esos episodios y tras un episodio bien intenso que le dio en su trabajo, lo despidieron de la compañía donde mismo le hicieron el cumpleaños sorpresa. Pues este muchacho presentó una demanda porque los gerentes le habían como que dicho: Ave María, tú eres más aguafiesta, te quisimos hacer una sorpresa y mira para allá, nos hiciste sentir mal a nosotros y tal y cual cosa. El muchacho no aguantó más y renunció y los acusó y demandó a la compañía. Porque él decía que él había dicho a su gerente que él no quería sorpresa, que él no quería fiesta sorpresa. Así que él presentó una demanda formalmente por la pérdida de ingresos y un jurado le dio la razón a este muchacho por unanimidad y de esta manera la empresa debió otorgarle, ¿sabe cuánto? $450,000. Así que hubiera sido mejor mantener la sorpresa en silencio. Es más, me hace repensar el día de hoy. Ay, mi Señor, ayúdanos. No tenemos esa cantidad de dinero. Ay, amado. $450,000 por una sorpresa que no querías que te dieran y al fin del día era una sorpresa buena. Pero así es la gente. Y igual de absurdo es lo que Jesús le está pidiendo a Pedro, a Santiago y a Juan que hagan justo después de que ellos vieron el evento de la transfiguración. Jesús le dice: guarden en secreto lo que han visto. Yo no sé cómo sería para usted guardar en secreto la transfiguración de Jesús. Yo no sé. Pero debió haber sido bien difícil. Hay alguna gente que le llama a este evento de la transfiguración el secreto mesiánico. Mire qué chévere. Y estos 3 testigos guardaron el secreto, pero posteriormente vamos a terminar con 2 porciones bíblicas donde ellos describen este grandioso evento que ellos experimentaron. No hay cosa más linda. Pudiéramos acabar con eso y ya, pero no, ustedes no me dieron 10 minutos hoy, tengo más. Así que esta no fue la única ocasión cuando Jesús le pide a alguien: no le digas nada a nadie. Cuando nosotros vemos que Jesús en una ocasión sanó a un leproso, Él le dice: no le digas a nadie, preséntate en el templo. Pero imagínate, tú le vas a querer decir a alguien las noticias buenas. Hay gente que le gusta decir las noticias buenas rápido y las malas también, tranquilo. No hay problema con eso, como dice el rey. Pero entonces vimos cómo en Marcos ese leproso hizo totalmente lo contrario a lo que Jesús le había dicho que hiciera. Y ese leproso empezó a divulgarle a todos lo que él había hecho. Y entonces eso era un problema para Jesús, porque entonces las multitudes lo querían seguir para lo que no era. Querían que él fuera rey, querían que él iniciara esa revolución. Y Jesús necesitaba tiempo y espacio. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo tú eres? ¿Tú eres de los que sabrías guardar secreto o no? Tú dices: no, mi secreto, yo soy una tumba abierta. ¿Cuáles son las que son las tumbas? Hay unos que somos una tumba para guardar secretos y otros somos una tumba abierta. Y nos dicen algo: mira, te voy a decir por algo y voy a hacer un Facebook Live ahora, amado. No. Así que no sé cómo, si tú te puedes poner en ese lugar, ¿verdad? Donde Jesús sube al monte, se transfigura. Ellos tenían la idea de quién era Jesús, pero en este momento están viendo quién es Jesús. Y me imagino que estos estarán igual que yo, locos buscando cómo vamos a hacer. En aquel momento no hay teléfono para grabar, ¿verdad? Y a mí me parece curioso porque cuando yo voy a Sabana Hoyo, ¿verdad? Que vamos una vez al mes, yo veo los muchachos ¿verdad? Del campamento adorando y cantando y predicando y orando y usted no sabe la cantidad de veces que yo miro para la mesa para grabarlo, pero no puedo, no me dejan entrar con el teléfono al campamento. Nosotros todo lo queremos, ¿verdad? Grabar, y todo lo queremos grabar y compartir, y queremos que la gente vea lo que está ocurriendo y lo que Dios está haciendo. Así que no sé si yo hubiera sido de esos que pudo haber guardado ese secreto militar que Jesús le estaba dando. Pero veamos varias cosas que estaban pasando en aquel pasaje por parte.
Primeramente Jesús reveló su verdadera identidad a esos 3 de los 12 apóstoles. Él no se lo llevó a todos, a los discípulos de él, se llevó a 3 de ellos. Y estos testigos ven a Jesús hablando con Elías y con Moisés, que hacía muchos años que estaban muertos. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Y de momento Jesús está hablando con esos 2 y sus discípulos acá, nosotros carnales, hacedores de maldad, viendo lo que está ocurriendo. Es una cosa nunca antes vista. No solamente ellos están viendo que Jesús está hablando con Elías y Moisés, que habían muerto hacía muchos años. Ellos escuchan la voz del Padre desde el cielo reconociendo a Jesús. O sea, todo este evento, amado, yo no sé cómo lo hace Chosen, pero me imagino que la serie Chosen lo hará bien hermoso. Yo se lo estoy tratando de explicar, ¿verdad?, de mi manera. Pero encima de todo eso, escuchan la voz de Dios. Ellos caen rostro al suelo. Y en la misma voz del cielo está reconociendo a Jesús. Este es mi Hijo amado. Se les prohíbe hablar de esto que estaba pasando hasta que Jesús haya resucitado. Pero un punto importante aquí, amado, era que para que Jesús resucitara tenía que haber un requisito primero, ¿verdad? Tenía que morir. Jesús había resucitado gente, pero resucitarse uno mismo es como algo imposible. No sé si me entiende. Usted está dead, muerto, ya. Y cómo Jesús empieza a hablar sobre esto y era bien probable que ellos no lo entendieran. Pero entonces una de las cosas que Pedro le dice a ellos, ¿por qué no hacemos 3 altares aquí y nos quedamos acá arriba? Y él le dijo, todavía falta que vean la pasión por la que tiene que pasar mi hijo antes de mostrarse glorioso a todos. Esto es una muestra de lo que verán. Esto es un preview. Lo que pasa es que falta la parte que es más dolorosa, que es la pasión. Y hasta que esa no se cumpla, yo no puedo morir, yo no puedo resucitar. Así que, primeramente, Jesús se transfigura delante de ellos. Y cuando nosotros vemos ese término de transfigurar, hace referencia a la palabra esta metamorfosis, que es un cambio completo de forma o apariencia a un estado más hermoso o más espiritual, como podemos buscarlo como definición. Y un comentarista dice, es como si la naturaleza divina de Jesús hubiera atravesado su naturaleza humana y se hubiera dejado ver. Y Jesús llama a estos 3 hombres, los llama a él, no fue que ellos quisieron seguirlo, sino Jesús les dijo, vengan conmigo. Lo hace delante de ellos. Sí, fue transformado de este cuerpo, ¿verdad?, humano normal en uno glorioso. La Escritura dice que su rostro brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Estos discípulos habían visto muchas cosas, habían visto curaciones, habían visto sanidades, habían escuchado a Jesús hablar, habían visto muchas cosas, pero esto que estaban experimentando era nunca antes visto. Jesús transfigurarse. Es como si la humanidad de Jesús se hubiera retirado ese velo y se hubiera abierto y hubiéramos visto su divinidad. Ellos estaban viendo a Jesús realmente como Él era, como usted y yo lo veremos cuando Él venga, como cantábamos en esta mañana. Ya ellos se adelantaron, hay 3 que se adelantaron. Entonces dice Mateo que esto sucedió en una montaña y que la cara de Jesús brillaba como el sol. Y nos trae un poco a la memoria ese evento cuando Moisés subía también a la montaña a hablar con Dios y a recibir los mandamientos en el Éxodo. Dice que Moisés subía a un monte donde Dios le decía dónde era y él hablaba con Dios y después su rostro resplandecía. Pero su rostro resplandecía a causa de lo que había vivido. En el caso de Jesús, el mismo resplandor estaba en Jesús. Dice, aconteció en Éxodo 34, 29, aconteció que cuando Moisés descendía del monte, con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte,
Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron y les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel y les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. El rostro de Moisés resplandecía. Y resplandecía cuando sabía que era una evidencia que había hablado con Dios, pero este momento era totalmente distinto. Jesús se había transfigurado, no era un brillo, era que Él había cambiado su esencia, su forma. Y es muy probable que los discípulos no hubieran hecho esta conexión que nosotros tal vez podemos ver ahora. Moisés en aquel momento recibió las tablas, los mandamientos. Y todos sabemos que Moisés fue llamado a liberar a ese pueblo y a llevarlo a la tierra prometida. Y entonces como si el Padre estuviera diciendo, este es un nuevo Moisés para nosotros, una especie de nuevo Moisés, porque Él es nuestro Salvador, Él no es Moisés. Pero entonces ahora Jesús es quien los va a llevar. Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida, pero ahora Jesús a través de su sacrificio te va a conducir a una tierra mucho mejor, a una esperanza futura y a una salvación eterna. Era un nuevo pacto. Y Jesús al revelarse allí, en Mateo 17, 5 al 8 dice, mientras estaban hablando aún, una nube luminosa lo cubrió. Una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oíd. Cuando Jesús fue bautizado, nosotros sabemos que se escuchó esta voz del cielo, que decía, este es mi Hijo, a quien amo, con Él estoy muy complacido. Pero hay una diferencia en el escuchar la voz de Dios en el bautismo de Jesús y la voz de Dios cuando se escuchó en el monte de la transfiguración. Hay una parte final que Dios le da en el monte de la transfiguración. En Mateo 17, Dios el Padre añade esta instrucción. Le dice, a Él oíd. En el bautismo le dijo, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con Él. Pero ahora subiendo, llegando a este lugar, tiene 3 de sus seguidores y le dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así que a ti y a mí también nos está diciendo, Él no solamente es tu Salvador, Él no solamente es el Rey que viene, Él no solamente es el Cristo, nuestro Salvador, Él es el que hay que oír. El Señor nos está diciendo, tienes que oírle. A Él oíd. A Él oíd. Así que para los que seguimos a Jesús, para los que siguieron a Jesús en aquel momento, y para nosotros también, el Señor nos está diciendo, no solamente es suficiente conocer lo que el Señor enseñó. No solamente significa que es suficiente haber visto su gloria. No es suficientemente tener un encuentro con Jesús que nos haga cambiar de rumbo. También es determinante que nos ajustemos a lo que escuchamos que Cristo dijo. Y es determinante que modelemos nuestras vidas según la vida de Él, que amemos a los demás como Él amó y que sigamos sus pasos cada día. ¿Y por qué la palabra, amado? ¿Por qué le tenemos que enseñar los martes a estudiar la palabra, amado? ¿Por qué queremos que usted ame esta palabra? Porque esta es la palabra de Dios, amado. Mi palabra se va a terminar, con suerte, en los próximos 15 minutos. Pero este libro, de verdad, este libro de verdad es el que transforma el corazón, amado. Mis palabras pueden sonar, haré todo lo posible porque suenen bien, pero nada como este libro. Nada como la palabra del Señor, amado. Nada como ella. Y si el Señor nos dice a Él oíd, si se lo dijo a aquellos 3 discípulos de Jesús, a ti también te está diciendo a Él oíd. ¿Al pastor oíd?
¿A la pastora oír? No, a Él, a Él, a Él oír. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y de lo contrario solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si atentamente miras la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios mismo le está diciendo a Mateo, en Mateo 17, oigan lo que Jesús tiene que decirle. A Él oíd. Y Jesús se encarga de hablarnos. En Juan 14:21, Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y que tiene mis órdenes y las mantiene es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me mostraré a ellos. Jesús mismo le está diciendo a ellos amarme. Es no solamente escucharme, escuchar mi palabra, es aceptar y guardar mis mandamientos. Y si así lo hace, serás amado por el Padre. No solamente dice será amado por el Padre, sino que mi Padre se mostrará a aquellos que aman y siguen y obedecen su palabra. Amado, escuchar la voz de Dios y este proceso de nosotros estudiar la palabra es un proceso complejo. Es sencillo, pero es complejo. Porque a la que usted empieza a leer las palabras de este libro y empieza a transformar su vida, no va a querer parar de hacerlo, se lo garantizo. Y va a empezar a encontrar unas preguntas y unas cosas que jamás y nunca se había imaginado que iba a pasar. Pero en ocasiones nosotros decimos, mira, a mí me gustaría escuchar la voz de Dios. Yo hace tiempo que no escucho la voz de Dios. ¿Usted ha escuchado gente que dice así? Es que yo hace tiempo que no siento que Dios me habla. Y a lo mejor la Biblia está cerrada en tu casa, amado. Pues tienes que abrirla para que Él te habla. Él te hable, está aquí. Esta es la palabra de Dios. Es tan fácil como abrirla y leerla y seguir su consejo. Esa voz de Dios y ese consejo de Jesús para los que somos amados por el Padre solamente se encuentra en su palabra. Las exhortaciones son buenas, las predicaciones son buenas, los consejos son buenos. Cantar una alabanza de esa que nos llega al corazón, que nos transforma, es bueno, pero lo que Dios nos pidió que hiciéramos fue escuchar su palabra. Y no hay nada, amado, que te mantenga en el camino que no sea la palabra de Dios. Y estos muchachos estaban en ese lugar donde tú y yo hemos estado. Y ayer los que estuvimos en el Jesus Fest allá en la playa, tuvimos muchos momentos gloriosos. Yo decía, voy a salir deshidratado de aquí. Y tanto que yo he llorado desde el principio hasta el fin. Y el día de ayer fue bien especial desde su inicio. Y eran esos momentos gloriosos donde el Señor te marca, donde el Señor marca a los demás, ¿verdad? Nos abrazamos, lloramos. Fue una cosa bien linda. Y nosotros lloramos también así como el bebé, como la nena. ¿Cómo no llorar en su presencia? Gracias, lo practicamos. Y no quisiéramos nosotros salir de ahí, no quisiéramos salir de ese momento. Yo quisiera haberme quedado allí en aquel lugar, en aquella gloria. Pero el Señor no me llamó a mantenerme allí, sino que me dijo, aquí te fortalezco, pero tienes que salir. Y en aquel momento yo sentía como Pedro cuando habló. Y le dijo, lo que él estaba viendo era tan glorioso que Pedro dijo, yo quisiera quedarme en este lugar. ¿Usted no hubiera querido quedarse en ese lugar? Viendo a Jesús transfigurado, viendo esa gloria ahí en ese momento. Yo sí.
Yo hubiera querido, amado. Yo estoy loco por hacerlo. Mantenernos en esa gloria de Él y verla y decir, wow, Señor, yo quiero estar aquí. Pero mire qué cosa, que esa inclinación que nosotros tenemos a esos momentos gloriosos, no solamente la tenemos nosotros, sino que ellos también. Y por eso fue que Pedro dijo, Señor, es bueno que estemos aquí. Si quiere, haremos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y estas enramadas eran como unas especies de altar para que ellos estuvieran allí y Pedro mantenerse en aquella área. Ese es el lugar seguro, amado. Ese lugar está bueno, está calientito. Imagínese, Jesús está transfigurado ahí. ¿Qué le puede ocurrir a usted? ¿Qué cosa mala podría ocurrirnos con Jesús ahí viendo lo que está pasando? Pero entonces ahí es que se oye la voz de Dios. Esa nube luminosa, ¿verdad?, lo cubrió. Y le dice, este es mi hijo amado en quien me he complacido a él oír. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Yo hubiera tenido gran temor también. Yo hubiera tenido gran temor también. Ellos estaban aterrorizados al escuchar la voz de Dios. Ellos no le había aterrorizado ver a Jesús transfigurarse. Ellos no le había, no le había impresionado ver a Elías, ver a Moisés. Eso no los había ellos, no le había dado ese temor como cuando escucharon la voz de Dios. Y ahí cuando mismo Jesús va, pone su mano sobre ellos y le dice, levántense y no tengan miedo. Levántense y no tengan miedo. Hay un meme, le llamamos, ¿verdad?, esas cositas que uno envía graciosas por la mañana, que dice, no diré nada, pero habrá señales. ¿Verdad que ese lo estamos haciendo mucho? Cuando me vaya de viaje, no diré nada, pero habrá señales. Cuando renuncie al trabajo, no diré nada, pero habrá señales. De lo más curioso, ¿verdad?, la manera en que nosotros tratamos de... Y entonces hay uno que me encantó, uno bien interesante que dice, es como si Jesús lo estuviera diciendo, dice, cuando regrese no diré nada, pero habrá señales. Atentamente, Jesús. Ese es de los más que me encantan a mí, lo hemos visto últimamente. Nada más cierto como eso, amado. Nada más cierto. Cuando Él regrese no dirá nada, pero habrá señales. Y yo creo que hay un grupo de personas que todavía viven con el temor que vivían estos 3 discípulos de Jesús que cayeron rostro al suelo y que todavía necesitan escuchar la dulce voz de Dios diciéndole, no tengan miedo, levántense. Yo sé que hablar de que Cristo vuelve no es tan sencillo, porque hay gente que se aterra por eso. Amado, pero si hay algo que le dije que quiero que usted sepa en esta mañana, es que hay un solo camino, que Jesús es el camino, y que no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos la salvación que Él compró para usted y para mí. ¿Qué cosa buena usted podría hacer para hacer que Dios dijera, no voy a enviar a mi hijo? No tengo por qué hacerlo. Mira cómo rey la clase, qué brutal, no tengo por qué ir. Wow, mira cómo Juan toca el bajo. Es glorioso. No tengo que enviar a mi hijo, porque a la gente cuando escucha a Juan tocando el bajo, se le va a meter el espíritu por dentro de la vibración. No, amado, no hay nada ni bueno que usted y yo podamos hacer para merecer que Jesús haya venido aquí a la tierra, pero no debemos tener miedo. El Señor te dice, el mismo Jesús te dice, no tengas miedo, levántate. Pero también hay gente que vive con temor. Y uno de esos memes que se escucha, o de los memes también, dice, el mundo está a punto de descubrir que la Biblia no era un libro de historia. Ese da terror, amado. Por eso es que a la gente que eso le da terror, es necesario que nosotros le digamos, Señor Jesús te acerca a ti y te dice, no tengas miedo, levántate.
El Señor Jesús quiere hacerse presente en tu vida. El Señor Jesús quiere que tú también tengas esperanza de gloria. El Señor también quiere que si Él llega hoy, tú no tengas miedo y tú digas, qué bueno que llegó mi redención, se acercó el que yo estaba esperando. El que amaba mi alma, el que dijo que habría de venir, vino. Y si hay gente que aún tiene miedo de que eso pase, amado, Él todavía no va a llegar. Es nuestro trabajo decirle a la gente, no tengas miedo. Jesús es el camino. En Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Para nosotros los cristianos es reconocer que Él es nuestro único camino, la única manera en que podemos tener una relación con Dios y la única manera en que podemos tener vida eterna en el cielo. Esa era la realidad que Jesús estaba revelando en aquel monte ante aquellos testigos. Y esa realidad es la que ahora usted y yo entendemos que es cierta. Esa realidad que ocurrió en el monte, amado, no fue solo un evento. Esa es nuestra fe. Pero esta también fue una realidad que fue prohibida decir, contar a los discípulos hasta que Jesús resucitara. Jesús le dijo, no le cuenten a nadie hasta que haya resucitado. Así que esa instrucción clara de no decírselo a nadie hasta después que haya resucitado entre los muertos, no es para ti ni es para mí, amado. Y si en alguna ocasión nosotros estamos reteniendo compartir este mensaje de que Jesús volverá, es porque tal vez no creemos que Jesús volverá de verdad. Para usted y para mí esa no es la instrucción. Él le dijo, no cuenten nada de lo que han visto hasta que yo resucite. Y usted y yo hemos creído en su resurrección. Usted y yo sabemos que su resurrección es segura, fiel, ocurrió. Quiere decir que usted y yo no tenemos que guardar secretos. No tenemos que guardar sorpresas. Nosotros tenemos que hablarle a la gente que tiene miedo, le podamos decir, no tengas miedo, levántate. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Les dije que estos muchachos tenían que guardar ese secreto hasta que lo pudieran decir, hasta que Él resucitara. Y me di a la tarea de buscar esa experiencia del monte alto, de la transfiguración, cómo habrán cambiado la manera de escribir la palabra para los que estuvieron allí con él, Santiago, Juan y Pedro. Y mire qué cosa hermosa encontré. Segunda de Pedro 2:16, Pedro lo narra de esta manera. Ya Jesús había muerto, había resucitado. Pedro le está hablando a los creyentes. Y en esa segunda carta le dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Yo quiero leerla de nuevo, porque esto era justo lo que Pedro quería contarle a la gente cuando bajó de aquel monte. Pero el Señor le dijo, no puedes hacerlo todavía. Y yo sé que usted ha tenido encuentros con el Señor en ese lugar donde lo ha marcado. Y yo sé que usted lo tiene que describir de una manera hermosa. Yo sé que la manera en que usted le habla a otro de Cristo es diferente a la que yo le hablo, pero es maravillosa, es gloriosa, es linda, porque es su experiencia.
Fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, mira todo lo que Él vio ahí. La majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora quiero que escuchen la manera en que Juan lo expresa en el capítulo 19. Dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué es lo próximo que dice? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces tal vez tú podrás decir, igual que yo pudiera pensar: ¿y qué pasaría si yo no he tenido una experiencia como esta del Monte Santo? Usted y yo no estuvimos en el Monte de la Transfiguración, amado. Y quiere decir que estar en el Monte de la Transfiguración nada más nos da la autoridad para poder hablar las bellezas del Señor. No. Justo después que Pedro está hablando de las cosas maravillosas que vio en el monte alto, justo el capítulo después, que él está hablando sobre lo que vio en aquel monte, sobre la experiencia que tuvo cuando escuchó la voz del Padre, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros estamos viendo cómo el mundo piensa, cómo el mundo ve a Jesús. Y también nosotros estamos viendo cómo el mundo quiere hacernos pensar que debe ser Jesús. Y nosotros no solamente estamos viendo cómo el mundo quiere hacernos pensar que debe ser Jesús, sino que en ocasiones estamos dejando que esa gente que quieren que Jesús sea diferente está influyendo la forma en que algunos cristianos vemos a Jesús. Y en ocasiones, amado, eso nos ocurre si cambiamos nuestra vista del libro que Él nos dio, del libro que nos hace conocer cómo es Él. Y cuando pienso en eso, pienso en qué tipo de Salvador espera el mundo. Y también esa percepción del mundo, del Salvador que se espera, ha entrado a nuestro corazón. En ocasiones nosotros podemos pensar que Jesús solamente vino para ser nuestro mentor servicial que nos da buenos consejos sobre la vida. Pero Jesús vino a que usted y yo confiemos en que Él es el camino, en que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Hay muchos caminos para elegir en la vida, amado, muchos caminos. Pero hay un solo camino que nos conduce a la vida eterna y la salvación, y ese se llama Jesucristo. Es un camino de vuelta al Padre a través de Cristo, directo al cielo. Es un camino, como hablábamos semanas atrás, donde los mansos de corazón, los de corazón roto, los gentiles, los perseguidos y los pacificadores son
bienvenidos. Es un camino donde estamos nosotros invitados a participar para alumbrar el camino a los demás. Es un camino donde estamos llamados a mantenernos con integridad y rectitud, siguiendo el camino de nuestro corazón. Y en ocasiones no será un camino fácil, nos podrá costar la vida, pero al final valdrá la pena. Te invito esta mañana a estar en pie y quisiera que oráramos juntos. Si nosotros en esta mañana podamos reconocer que nuestro Señor es nuestro único camino, habremos logrado algo estas últimas 4 semanas. Si hoy tú puedes salir de este lugar con una sonrisa de esperanza, sabiendo que el que ha de venir vendrá y no tardará. Sabiendo que aunque nosotros podamos tener miedo, porque en nuestra humanidad nosotros decimos, la verdad estaré bien con el Señor, la verdad que si Él viene, estoy como correctamente debo estar. El Señor Jesús te dice en esta mañana, tranquilo, ten paz, levántate. El Señor Jesús dice, tranquilo, levántate. Mientras yo esté en tu corazón, la voz del Señor, la voz de Dios, que ellos pensaban que los iba a matar, por eso cayeron rostro al piso. Le decía, tranquilo, yo estoy con ustedes. Señor, en esta mañana yo te doy muchas gracias por la vida de estos tus hijos. Y tú nos conoces mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Incluso tú viniste al mundo. Y tú sabes, Señor, y tú le dijiste al Padre, protégelo del mundo. Y en esta mañana yo te presento a estos tus hijos y te presento sus temores, te presento sus preocupaciones. Te presento, Señor, delante de ti sus dolencias, sus frustraciones, sus problemas sin resolver. Y también te presento, ¿cómo no voy a presentarte? Una preocupación de que, Señor, si tú llegaras hoy, yo quisiera, Señor, que mis hermanos en esta mañana pudieran salir con una palabra tuya de que tú pones su mano sobre de ellos y le dices, levántate, no tengas miedo, yo estoy contigo. Si tal vez tu vida parece todo menos perfecta, el Señor te dice, tranquilo, levántate, yo estoy contigo. Si tu familia parece de todo menos perfecta, el Señor Jesús te dice, no tengas miedo, levántate, yo estoy contigo. Si tu matrimonio parece de todo menos perfecto, el Señor te dice, no tengas miedo, levántate, yo estoy contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros hemos querido, Señor, que a tu pueblo y a donde quiera que pueda llegar esta palabra, Señor, entiendan que tú eres la esperanza de vida. Que nosotros podemos tener, aunque sea algo seguro en la vida, que no es la muerte, es la vida eterna en ti. Yo te pido, Señor, por estos tus hijos, Señor, para que seas tú, Señor, alumbrando su camino. Para que seas tú, al igual que te revelaste en medio de aquel monte, revelándote a través de tu palabra, Señor, en la vida de estos tus hijos, Señor. Gracias por el hambre y la sed que estás dándole a este pueblo de tu palabra. Gracias por los testimonios que estamos escuchando de que ellos quieren conocerla, quieren abrirla, quieren que esa palabra le hable. Gracias por lo que estamos viendo, Señor, porque no lo logramos nosotros, lo has logrado tú. Y yo te pido, Señor, por aún más hambre por tu palabra para este tiempo, Señor. Para que cuando llegue el día malo y si llega el momento en que no nos podemos reunir porque la persecución llega, nosotros sepamos cómo escudriñar esta bendita y poderosa palabra, Señor. Yo te doy gracias por este día. Te pido que bendigas a estos tus hijos. Que salgamos en esta mañana diciendo cuán grande tú eres,
Señor, en nuestra vida. Si tú has venido con una preocupación mayor, una carga específica en tu corazón, yo te invito a que allí donde tú estés levantes tu mano y que juntos oremos. Señor, en esta mañana yo te pido primeramente por la vida de Mike. Él no pudo llegar hasta esta casa en esta mañana, pero nos pidió la oración. Tú lo conoces, Señor. Gracias por cruzar nuestros caminos el día de ayer. Y yo te pido, Señor, que tú seas tomando el control de su situación difícil. Sabemos que tú eres el Dios de toda consolación, el Dios que pone en orden las cosas que no están en orden. Yo te presento la vida de mis hermanos en esta mañana, los que han llegado con preocupaciones en su corazón, los que han llegado, Señor, con peticiones delante de tu presencia, de que tú los guíes, de que los dirijas. Te presento los que han llegado enfermos, te presento los que han llegado sin esperanza, sin consuelo. Y te pido, Señor, que ahí tú estés tocando su necesidad en este momento, Señor. Que lo que hemos predicado, Señor, que es tu palabra, Señor, pueda hacer el trabajo por el cual ella fue enviada, Señor. Que pueda transformar el corazón. Que pueda traer esperanza, luz, salvación a la vida de mis hermanos en esta mañana. Señor, yo te pido que ellos puedan sentir que ellos no están solos. Que ellos te tienen a ti. Y que ellos tienen una comunidad de hermanos que los ama. Y están dispuestos a abrazarlos, a escucharlos, a ser parte de sus vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú te estás glorificando en la vida de esta familia, en la vida de estos hermanos en esta hora, Señor. Tú conoces sus peticiones, Señor, y sabemos que tú las suples conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu voluntad para la vida de ellos. Si hay alguno que ha estado alejado de ti, Señor, en esta mañana, si hay alguno que ha dicho, este es mi último día y si este día tú no me hablas, yo no vuelvo a servirte, pues que en este día, Señor, entienda que tú le has hablado a su corazón. Que tú le digas, tal vez no será fácil, pero valdrá toda la pena. Que tú le digas, tal vez no será tan fácil, pero no habrá nada que te llene más que yo y mi palabra, dice el Señor. Yo te doy gracias por la bendición, Señor, que tú nos das de estar en este lugar, de poder presentarte esta familia, Señor. Y ya de antemano te damos gloria y honra por los testimonios que recibiremos en esta tierra, en este lado del sol. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, amado.